El grupo paramilitar Bloque Libertadores del Sur hace presencia en el departamento de Nariño en 1999, ubicándose inicialmente en el municipio de Tumaco a mediados del año 2000 y expandiendo su accionar hasta la mitad de la primera década del siglo XXI, cuando se desmovilizan. La llegada del paramilitarismo se presentó por múltiples factores, económicos, políticos y militares, entre los que encontramos el control de las rentas del narcotráfico, el interés de gremios económicos, palmicultores, agroindustriales y terratenientes, y la articulación con miembros de la fuerza pública para consolidar la lucha contra el insurgente. El paramilitarismo disputó a las guerrillas las fuentes de financiación y el control territorial, para lo cual ejerció la violencia contra la población civil mediante el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, el desplazamiento forzado, las violencias sexuales, la estigmatización y señalamiento, en especial a líderes y lideresas sociales, bajo el supuesto vínculo con los grupos guerrilleros. Entre los diferentes actores sociales y expresiones organizativas que sufrieron la violencia política por parte del paramilitarismo, se encuentra el movimiento universitario, siendo principalmente afectados los liderazgos estudiantiles, docentes y de trabajadores de la Universidad de Nariño. La violencia en contra del movimiento universitario se agudizó desde finales de la década del 90, cuando las organizaciones estudiantiles habían fortalecido su accionar y legitimidad en las luchas populares del departamento y la ciudad de Pasto, dándole visibilidad regional y convirtiéndolo en objetivo de la violencia política del grupo paramilitar Bloque Libertadores del Sur, que para esos años venía copando las principales cabeceras municipales y corredores estratégicos del territorio nariñense. La violencia política hacia los líderes y lideresas se ejerció a través de la vigilancia de las casas de habitación y lugares de esparcimiento, el envío de sufragios y panfletos amenazantes, la intimidación directa en las calles y espacios públicos, el desplazamiento forzado y el asesinato, prácticas que lograron generar terror en la comunidad universitaria. En la planeación y concreción de estos actos, la complicidad de miembros de la fuerza pública fue determinante. Su vínculo con grupos paramilitares se materializó en el intercambio de información, en el señalamiento a la comunidad universitaria de integrar supuestas redes de apoyo a los guerrilleros o ser integrante de las mismas, lo cual conllevó al asesinato y desplazamiento de estudiantes de la Universidad de Nariño. La infiltración de los paramilitares en la comunidad universitaria y sectores de la comunicación cercanos al movimiento fue una de las estrategias para ejercer la violencia política. De igual manera, el establecimiento de relaciones afectivas con estudiantes con el fin de realizar vigilancia e inteligencia, permitiendo determinar los perfiles de las lideresas y los líderes que serían objeto de dicha violencia. Junto a ello, se implementó un fuerte proceso de estigmatización contra cualquier expresión de carácter crítico, facilitando la persecución, judicialización y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública y agentes del Estado. Esto creó las condiciones para la ejecución del asesinato de 4 estudiantes y un trabajador entre los años 2000 y 2003. Estos hechos se desarrollaron por presiones y señalamientos directos por parte de miembros del ejército y, según las sentencias de Justicia y Paz, se realizaron con la información suministrada por militares integrantes del batallón Batalla de Boyacá. Martín Emilio Rodríguez Guerrero, estudiante de Derecho, líder agrario del municipio del Rosario. Adriana Fernanda Benítez Perugache, estudiante de Economía, lideresa estudiantil de la organización política Radicales Libres. Marcos Antonio Salazar Prado, representante estudiantil al Consejo Superior Universitario, integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU. Jairo Roberto Moncayo Pascuasa, estudiante de Sociología, líder estudiantil e integrante de la organización política Radicales Libres, y el trabajador de la Universidad de Nariño, líder de Sintraunicol, integrante del Partido Comunista y la Unión Patriótica, Tito Livio Hernández Ordóñez. La violencia generada por el paramilitarismo y la débil respuesta estatal frente al riesgo inminente en la que se encontraban los estudiantes generó desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Nariño la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de 14 estudiantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares, requiriendo al Estado la protección integral de los estudiantes el 9 de diciembre del año 2003. Los graves impactos de la violencia política vivida durante este periodo se materializan en el ámbito de lo colectivo y lo individual. El miedo como instrumento emocional de control
logró instalarse en la comunidad universitaria, frenando significativamente el ingreso de nuevos estudiantes a las organizaciones políticas y diezmando las acciones de movilización, fracturando así por varios años la relación del movimiento universitario con las necesidades y las luchas populares en la región. El desplazamiento forzado, el exilio y el aislamiento de estudiantes para salvaguardar su vida provocaron la desarticulación de propuestas y proyectos políticos estudiantiles, así como el surgimiento de nuevas organizaciones políticas y la desaparición de otras. Tal es el caso de la organización estudiantil Radicales Libres, una de las más golpeadas de forma directa por la violencia política durante este periodo. Acciones de denuncia mediante los medios de comunicación alternativos, generación de acciones artísticas y culturales como formas de expresión política, la formación en escenarios extraaula, la creación de espacios de derechos humanos y la solidaridad de la comunidad universitaria son algunas formas de resistencia que han permitido la pervivencia y el afrontamiento del duro embate de la violencia paramilitar y estatal en la Universidad de Nariño. Para mí es muy importante venir a darles cara a las víctimas y pedirles perdón de corazón de los hechos atroces cometidos. Soy Guillermo León Marín Pulgarín. Hice parte del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, del bloque Libertadores del Sur. En ese entonces, en el año 2000 a 2005, cometimos muchos hechos atroces en contra de la comunidad nariñense. Mucho daño se le hizo a la población nariñense por informaciones falsas que se recibían y entre ellos los estudiantes Marcos Salazar y Jairo Moncayo. Estamos respondiendo por todo lo malo que se hizo en Nariño. La información la daban informantes que tenía la población de Nariño e infiltrados que habían en la universidad. Pues se les pagaba y ellos sacaban información. No había ningún motivo porque a mí no me consta de que ellos eran lo que dicen o que por el cual murieron, no. Solo una información como en todas fueron falsas. Todos somos seres humanos y de corazón les lo digo a todas las víctimas, especialmente a los estudiantes de la universidad que de corazón lo siento y me dolió y me duele todavía y a pesar, mire los años donde van y todavía lo tenemos en el corazón y me arrepiento de todos esos desastrosos que se hicieron. Me siento avergüenzado de todo lo que se hizo, se ordenó y pedirles perdón de corazón, que me crean que es de corazón, que no estamos aquí pues inventando, ¿no? Porque es que todo el tiempo hemos estado tenemos arrepentimiento de lo que se hizo en Nariño. Jamás volvería a repetir esas acciones desastrosas que se hicieron en el departamento de Nariño, ni en ninguna parte. Bloque Libertadores del Sur, ¡vista, breve! Mi nombre es Aníbal Gómez. Fui el comandante militar del Frente de Brigadas Campesinas Antonio Nariño, del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo llego a las autodefensas por haber sido miembro de la Fuerza Pública, integrante del Ejército Nacional en el Servicio de Inteligencia Militar. Me retiran del Ejército precisamente por vínculos con las autodefensas y de allí paso a integrar las filas de la agrupación ilegal en el año 2012. Hicimos muchísimo daño en el departamento, muchísimo. Desplazamientos, asesinatos, masacres. O sea, sembramos de dolor el departamento, es real. Que hubo muchos combates con la subversión y que se desplazaron hacia el campo. Sí, pero realmente digamos que más fue el daño que se hizo. Hoy día uno puede decir con certeza, con tranquilidad, sin lugar a equivocarse, que no fue la forma. No fue la forma. La violencia nunca ha sido, no es ni será la forma de solucionar los problemas del país. Las pérdidas de un familiar, eso nunca se podrá reparar, ni con las palabras de perdón que uno pueda decir, ni con los discursos de reconciliación, porque la vida del ser humano realmente no tiene precio. En el caso nuestro, el ingreso a la universidad fue
a través de estudiantes que reclutamos, era para saber de los líderes estudiantiles que supuestamente tenía la subversión allá. El DAS en Nariño realmente fue un aliado de las autodefensas. Yo muchas veces hablé con ellos, conocí, no al director, pero sí a mucha gente del DAS. El DAS pasó información también para que mataran a algunas personas. Entregaban pues nombres de personas o direcciones o fotografías. Pues había gente que se atrevía a denunciar, ¿no? Algunos eran atrevidos y lo hacían con nombre propio, denunciar cosas que ha hecho la autodefensa, otros lo hacían a través de anónimos. Pero era curioso porque no hacía una semana que habían denunciado algo que ha hecho la autodefensa cuando ya teníamos copias de la información, incluso hasta de los procesos que se habían aperturado en contra nuestra, los conocíamos. Entonces sí, había también infiltraciones en la Fiscalía, no sé a qué escala realmente. Yo conocí en Nariño a un sargento, era de apellido Cardoso, él era uno de los líderes de la inteligencia militar en el sur del país. Y él tenía estudiantes infiltrados allá para conocer el tema que trabajaban las guerrillas en la universidad. Y él fue el que me presentó a mí a uno de los muchachos estudiantes que posteriormente fue nombrado por nosotros como el líder de ellos allá. Yo no los conocía a todos, yo solamente conocía a 2, pero sé que era un grupo de 5 o 10 estudiantes en distintas facultades que habían sido reclutados por otros estudiantes. Y esos muchachos trabajaban para nosotros, o sea, tenían una bonificación y su función era netamente de inteligencia, es decir, estar metidos en las manifestaciones, en las reuniones, pasar información de quién eran los líderes. Cuando yo estuve en Pasto en la universidad, yo no recuerdo, creo que un panfleto me parece que envié a la universidad en el sentido de que pues podían hacer sus manifestaciones, pero sin violencia, sin dañar el comercio, y que si no acataban, pues iban a tener sus consecuencias. De hecho, en muchas oportunidades, integrantes de la autodefensa, yo estuve incluso en una manifestación de la Universidad de Nariño, donde ellos salían a hacer sus protestas. Todo el tiempo, al menos mientras yo estuve en Pasto, siempre las protestas fueron infiltradas. Por eso hoy día uno escucha, es que las protestas fueron infiltradas. Es que no es raro. No es raro porque, te digo, los actores armados, al menos en mi tiempo, tanto guerrilla como autodefensas, tenían estudiantes en las universidades y profesores infiltrados. Y la misión era conocer a los líderes estudiantiles, conocer a los profesores, su pensamiento, qué hacían además de estar estudiando y además de estar dando clases. Y lógicamente pues para tomar represalias. Entonces el sargento fue el que a nosotros nos dio la lista de los estudiantes que había que quitarles la vida. A Jairo Moncayo, a Adriana Benítez, a Marcos Salazar, al vigilante. Esa información la dio el sargento de inteligencia, me la dio a mí personalmente en una reunión. Pero si uno dijera móviles para la muerte de los estudiantes, pues primero fue el dedo señalador de la inteligencia militar y segundo, las informaciones que los mismos estudiantes que resultaron posteriormente siendo parte de las autodefensas pasaban para tomar esas decisiones, pero sí hubo un trabajo organizado de la inteligencia militar en la universidad y en todos los espacios, porque no se puede negar. Hoy día uno con certeza y con el corazón en la mano, pues le puede decir a uno a la familia que
que no eran nada, para nosotros no pertenecían a ningún grupo, no estaban uniformados, no los vimos uniformados. Simplemente lo señalaron, pero eso, más allá de los estudiantes, no lo corroboramos. Peor aún, más allá de los señalamientos de la inteligencia militar, menos, porque es que pues, la palabra de alguien de inteligencia del Estado o de algún militar o policía no se refutaba, no daba lugar a debate, simplemente decían ese es y se les creía por su investidura. Entonces nunca se investigó nada. Nos equivocamos, pedimos perdón, no queremos repetir esta tragedia, no queremos que nuestros hijos, ni los hijos de las víctimas, no queremos ni que los hijos de los desmovilizados de las autodefensas, ni los hijos de los guerrilleros, nos sigamos matando mañana entre ellos, ya en cuerpo de nuestros hijos o nietos. Porque si nosotros no somos capaces como excombatientes, como personas que sufrieron esta tragedia de la violencia, como exactores de grupos armados que nos enfrentamos, si no somos capaces de sentarnos a hablar, a cantarnos las verdades en la cara, si sean dolorosas, sin rencores ni resentimientos, y si no somos capaces con el corazón en la mano de desarmarnos, ya la conciencia y la mente, porque las manos las desarmamos hace ya rato, a la sociedad para que no señale a las víctimas por lo que pasó, a los excombatientes para que dejemos de estar justificando desde la orilla ideológica en la que estemos, que hay que seguirnos matando por pensar diferente. Hoy en un acto consciente y voluntario, reconocemos los graves daños causados por mi proceder y el del grupo armado ilegal que dirigí en estas comunidades, organizaciones y personas, y humildemente pedimos perdón. Me dirijo en este acto público de reconocimiento, de responsabilidad, de manera especial a los familiares de los estudiantes de la Universidad de Nariño, que hacen presencia en este acto. Me refiero a los fallecidos estudiantes Martín Rodríguez, Adriana Benítez, Marcos Salazar, Jairo Moncayo y el vigilante Tito Livio Hernández, quienes perdieron la vida en acciones armadas de la extinta Organización de las Autodefensas. Tengan la certeza que nunca volveré a ser parte de ningún grupo armado que pueda dañar a ninguna persona y que, por el contrario, mis esfuerzos se encaminarán a evitar la repetición de estos execrables actos de barbarie contra la humanidad. La configuración desde los años 60 de este imaginario estigmatizante se sustentó en el señalamiento del activismo estudiantil como marxista y comunista y su directa asociación como insurgentes, guerrilleros y revoltosos. Este elemento fundamentó la violencia política desde una perspectiva contrainsurgente y el tratamiento de guerra contra la protesta y movilización social de la Universidad de Nariño. Tú no vas a encontrar en los estudiantes a un asesino a sangre fría. Vas a encontrar un movimiento humanista. Nunca llegaremos al extremo de perpetrar una masacre para anteponer su proyecto político. Éramos un grupo de chiquillos enfrentados a una maquinaria de violencia sin escrúpulos.